Bien, vamos a iniciar esto. Mi nombre es Héctor Sandoval, soy ilustrador, o lo intento ser. Hace un par de años que cambié de profesión. Antes era informático, siempre he sido artista. Artista no requiere que ni siquiera dibujes bien, que seas bueno creando, sino es lo que te emociona y lo que te mueve. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos videos? Este es el episodio número 2 de la creación de un cuento infantil, o llamémoslo mejor un cuento ilustrado, porque no sé si infantil sería el nombre más adecuado. Todavía me cuesta mucho definir el público objetivo. Estoy tratando de crear la historia, tengo un par de ideas, no tengo la historia completa, pero quiero ver si puedo irla construyendo con la ayuda de videos, leyendo, la inteligencia artificial, que es una excelente herramienta como un asistente, ¿no? Que te dé las ideas, y bueno, ir documentando esto para que tanto para mí como para que le pueda ayudar a otra persona. Voy a revisar si el video está grabando bien y vuelvo. Bien, la premisa de esta historia es la siguiente. El cuento se llama, o tiene el nombre tentativo inicial de Magical Gabriel, o Gabriel Mágico. No Gabriel el Mágico, como dije en el video anterior, sino que Gabriel Mágico. Es la premisa de un niño de 10 años, en los años 80, que es muy solitario y que principalmente le gustan dos cosas: las computadoras y lo sobrenatural. En el capítulo anterior hablaba un poco de estas ideas sueltas que tenía, de dónde vivía Gabriel y quién rodeaba a Gabriel, quién eran las personas cercanas, cuáles eran sus conflictos. Y con la poca información que yo tengo, mi idea es tratar de formarme una historia que sea interesante, que no es necesario, como explicaba en el video anterior, que enseñe algo, pero sí que sea entretenida. Es un poco oscura, quizás tengo una tendencia a las historias así oscuras, porque además es una historia semi-autobiográfica, por decirlo de alguna manera, porque toma muchas de mis experiencias y de mis sueños y las quiero convertir en un libro ilustrado. Entonces, anoté durante el día de hoy varias de las cosas que recuerdo de niño que me podrían ayudar a crear esta historia. Como por ejemplo, que Gabriel cuenta historias de terror a los chicos que le hacen bullying, ¿no es cierto? Que Gabriel y su hermana Alejandra, que en realidad se llama Marcela, pero como hay otro personaje que se llama Marcela, estoy usando el segundo nombre de mi hermana. Nosotros somos 4 hermanos, pero en esa época solo existíamos Marcela y yo. Mi hermana, que aquí llamo Alejandra, jugando a las naves espaciales con la silla del comedor debajo de la mesa. Gabriel cavando en el patio de su casa en busca de un tesoro escondido, a raíz de los sueños que yo tenía en esa época, que siempre soñaba, me soñaba encontrando cosas y tenía esta obsesión por hacer cavar hoyos en el patio, y después mi madre, cuando iba a colgar la ropa, se caía en esos hoyos y bueno, me ganaba yo una paliza. Gabriel y Alejandra viendo una proyección de lo que pasaba fuera de su casa, como un cine invertido. Esa es una historia real. Las casas en Pueblo Nuevo, en la población donde yo vivía, eran casas de material ligero, pero se producía una cosa muy especial, una especie de cajón oscuro en el estacionamiento de mi casa, que justamente daba con una pared que era de un material que aquí se llama cholguán, que es un material de madera prensada muy delgado, que cuando tú le pones un clavo para colgar un cuadro, después sacas el clavo y queda el hoyito. Y esta particularidad hizo que, habiendo este espacio oscuro del estacionamiento, cuando no había un vehículo, los días domingos, generalmente en la mañana, que nos levantábamos tarde con Marcela porque compartíamos habitación, se proyectaba lo que estaba pasando en la calle afuera, igual que un cine no sé, una pantalla de 50 y tantos, 60 y tantas pulgadas en la pared opuesta, solo que de cabeza. Entonces se veía la gente de cabeza, y si se iban hacia un lado, en realidad iban hacia el otro en la vida real. Eso es un recuerdo de mi infancia muy muy fuerte. Escribí un microcuento una vez para
para Iquique en 100 palabras, un concurso. No gané, pero quedé dentro de los 100 mejores cuentos y aparezco ahí en un librito chiquito. Aunque me arruinaron el cuento, pues le pusieron un punto donde no iba. Pero bueno, es una cosa que siempre he querido además ilustrar y probablemente esta sea la oportunidad de hacerlo. Gabriel se queda dormido en una silla en el patio de su casa y despierta rodeado de gatos. Ese es algo que me sucedió ya más de adulto, creo que a los 17, 18 años. O a los 16 años en realidad, y es que también quisiera reflejarlo eso porque voy a tomar algunas de mis experiencias paranormales que me ocurrieron ya de más grande y tratar de llevarlas también a esta historia. Por ahora estoy juntando ideas, elucubrando una historia, viendo cómo la voy a formar. Gabriel le gusta ir al cementerio y leer los epitafios. Era algo que a mí de grande me llamaba mucho la atención y me hacía sentir como que a lo mejor yo tenía algún problema mental o al respecto. Después lo fui analizando y comprendí que a mí lo que me gustaba en realidad del cementerio era que el cementerio 3, que era uno de los cementerios que quedaba más cerca de mi casa, era un lugar fantástico porque tú ingresabas y como que el ruido de la ciudad quedaba afuera y adentro se escuchaban pajaritos y no había casi nadie, y yo me entretenía caminando entre los pasillos porque acá en Latinoamérica, en Chile en particular, los cementerios son así como mini edificios de varios departamentos. Y a ver, un momento. Bueno, decía que en Latinoamérica, en Chile en particular, los cementerios son como edificios así en miniatura, con cada departamento en realidad es un nicho, y a mí me gustaba mucho leer las historias, las frases, y me armaba en mi cabeza historias con las frases, y a veces eran escuetas, otras más largas, y la edad de los fallecidos, sobre todo el sector de los niños. O sea, alimentaba mucho mi imaginación eso, y claro, obviamente podía interpretarse como algo extraño, algo raro. Dios mío. Bien, como decía, antes que me interrumpiera mi perra Perlita, bueno, a Gabriel le gusta ir a los cementerios y leer los epitafios, es parte de un recuerdo. Luego a Gabriel también le gusta ir a unas cuevas cerca de la casa. En estricto rigor, las cuevas se conocían como las cuevas de Sapolio, que el sapolio es un polvo que se usaba antiguamente para limpiar las ollas. Era en un cerro cerca de mi casa, era un lugar muy peligroso, a mí me gustaba ir solo. La verdad es que cuando pienso en ello, a veces creo que de haber tenido mala suerte podía haber quedado enterrado en una de esas cuevas, y que no eran muy muy profundas, pero suficientes para desaparecer, y probablemente nunca hubiesen sabido de mí hasta años después cuando encontraron mi cuerpo. No le avisaba yo nunca a nadie sobre estas idas a las cuevas. También hacía viajes con Bambán. Bambán es uno de mis mejores amigos de infancia, enormes, y bueno, en esa época no era enorme, de hecho era más pequeño que yo, pero creció enorme, por eso le decimos Bambán. Íbamos al barrio industrial porque Iquique tiene un lugar que es una zona franca industrial, y íbamos en bicicleta y nos colábamos porque ahí había seguridad para entrar y todo, y eso es uno de los recuerdos. Y una cosa que me acordé hace poquito fue que yo dormía con los pies hacia la almohada, y con la cabeza hacia abajo, escondido, porque tenía la tonta idea, siendo muy niño obviamente, que si venía un vampiro no me podía morder el cuello porque se iba a encontrar con los pies. Tontera, pero me pareció anecdótico de agregarlo. Una de las cosas que he hecho hoy es tomar toda esta información y pedirle a ChatGPT que me ayude con la historia. Entonces, esta es una de las formas interesantes de ocupar ChatGPT. No siempre es muy práctico, o sea, si le das muy poca información, la verdad que probablemente te dé ideas muy cliché o muy cursis, pero si lo alimentas lo suficiente y con detalles, la verdad es que es bastante útil. Entonces, bueno, partí primero yo tengo un conocimiento básico de cómo se construye una historia, o sea, esto que le enseñaba a uno en el colegio de el inicio, nudo y desenlace, ¿no es cierto?
pero también he leído someramente, muy por encima, no en profundidad, algunos libros al respecto. Los tengo y de hecho también quiero comentarlos y colocarlos en la descripción y ver si alguien que ve estos videos también me puede recomendar algún libro para ello. Que son libros como por ejemplo El viaje del escritor de Christopher Vogler, que está inspirado a la vez en el héroe de las mil caras, creo que se llama, o en El viaje del héroe de otro autor anterior, y que divide básicamente todas las historias universales en 3 actos y las detalla. Y eso es lo que quiero yo desarrollar en estos videos, ir estudiando estas estructuras y ver cómo se pueden aplicar para crear una historia desde cero cuando tú tienes solo un par de ideas y necesitas crear una historia que sea coherente y que guste. Entonces, bueno, le puse, lo primero que hice fue pedirle a ChatGPT que me enumerara los pasos para crear una historia que luego me permitiera escribir un libro ilustrado, o sea, que no se enfocara en un libro de texto propiamente tal. Le explico que tengo una idea general de un personaje principal y se ve la época en la que se va a desarrollar la historia, pero no sé muy bien cómo crear la historia. Entonces me da una serie de pasos bastante buenos: definir mi protagonista, por ejemplo, la edad, la apariencia, la personalidad, qué es lo que quiere, que tenga un deseo, una necesidad, porque todos los personajes de las historias tienen un deseo que cumplir, que es lo que los mueve a través de su viaje, porque un personaje que no tiene ningún deseo interno, secreto o externo, o busca algo, no es el protagonista de una aventura. ¿Qué le falta? ¿Qué problema tiene? Su conflicto, que puede ser un conflicto interno o externo, o ambos. Después me dice que cree un mundo, ¿cierto? Como ya sé la época, me dice dónde ocurre la historia, qué es lo que hay en ese mundo: ambiente, clima, cultura, magia o tecnología, bosque, ciudad o castillo, qué reglas lo rigen, que imagine un conflicto o problema principal. Entonces ahí me está dando algunas pistas a partir de las cuales yo puedo ir creando esta historia. ¿Qué sucede en la vida normal? ¿Qué altera al personaje? ¿Qué debe lograr o qué debe enfrentar? Y me dice, por ejemplo, en los libros ilustrados los conflictos suelen ser simples y claros, sobre todo si el público es infantil. Entonces ahí también hay algo con lo cual yo siempre tengo una lucha, que es con simplificar las cosas y no sobrepensarlas, para hacerlas atractivas y que lleguen a un público más general. Tengo que ser menos específico con algunas cosas, pero claro, yo me emociono con las historias que me invento, porque son mis historias, porque están en mi cabeza. Pero para lograr emocionar a otras personas tengo que tocar puntos más arquetípicos, más generales. Me pide me sugiere que trace un esquema de 3 actos sencillo, con inicio, desarrollo y final, ¿no es cierto? En el inicio presento al personaje, su mundo y su deseo. Desarrollo: algo pasa que complica las cosas, el personaje intenta resolverlo, encuentra obstáculos, y al final el personaje resuelve o no su problema y cambia de alguna manera. Son 7 los tipos de historia. No sé si hoy lo voy a tocar, pero en algún momento lo vamos a tocar, porque quiero ver en cuál de esas historias encaja la historia que voy a crear. Luego dice, piensa en escenas clave. Cada escena puede corresponder luego a una doble página ilustrada. ¿Qué momentos son más visuales o emocionantes? ¿Qué momentos quieres que se vea con más detalle? Una persecución, un descubrimiento, una fiesta, una caída. Que defina el tono y el estilo, si será una historia dulce, graciosa, misteriosa, poética. Me gustaría que fuera misteriosa. Ahí tengo una vuelta de tuerca que quiero, que de hecho se la menciono después a ChatGPT para que me ayude al respecto. Y después dice, crea un pequeño resumen sin detalles todavía, un párrafo donde expliques quién es tu personaje, qué quiere, qué problema enfrenta, qué le pasa y cómo termina. Y empieza a escribir. Ahora, lo realmente bueno de la inteligencia artificial es que tú puedes ir profundizando. Es como un amigo que tiene una paciencia infinita y solo tienes que saber cómo explicarle lo que quieres. Incluso puedes pedirle ayuda para que te enseñe a poder explicarle lo que quieras. O sea, en ese sentido es fascinante como herramienta.
Yo estoy preparando un video que no lo quiero hacer muy superficial, quiero hacerlo que sea bien práctico y útil con respecto a mi opinión, que a lo mejor no le importa a nadie, con respecto a lo que es la IA, la influencia que va a tener y que tiene en estos momentos sobre el mundo creativo y cómo sacarle provecho. Pero eso es algo que es para otro video, de esos videos largos de una hora. Entonces me ofrece que si me gustaría ayuda para crear una plantilla básica. Entonces en ese momento justo me puse a ver el tema del viaje del escritor de Christopher Vlogger. Por flojera no quería leerlo, así que empecé a buscar un audiolibro para escucharlo mientras hacía otra cosa. No encontré, pero sí encontré un video muy bueno de unos chicos que es un video que tiene como 5 años y se llaman Elemental Podcast, Club de Aprendizaje. Por el acento, sé que son chilenos, porque reconozco el acento de mis compatriotas. Es de hace 5 años atrás y habla justamente sobre el viaje del escritor de Christopher Vlogger. Muy bueno, lo recomiendo. Voy a dejar el enlace debajo para que lo vean, lo escuchen. Es de 47 minutos y es muy útil. Bueno, explica algunas cosas sobre cómo funciona el libro, en qué está basado, para qué te sirve, cómo lo puedes usar. Aparte de eso, vamos a volver a esto. Ok, entonces le pregunto, como decía yo, a ChatGPT si conocía el libro y si me podría dar un resumen de los puntos más importantes enfocado en la información que sea más útil de ese libro para construir mi historia. Entonces me explica que sí, lo conoce perfectamente. Es una guía maravillosa basada en el viaje del héroe de Joseph Campbell, adaptada específicamente para construir historias narrativas que enganchen al lector. Entonces me lo detalla aquí: el viaje del héroe, estructura básica de una historia, el mundo ordinario, el llamado a la aventura, el rechazo de la llamada, porque tiene que haber un conflicto también, el encuentro con el mentor, que el mentor puede ser desde una persona, un objeto mágico, un animal que lo empuja o lo obliga a iniciar esta aventura, cruzar el umbral. Hay una cosa sobre el guardián del umbral, una historia media tétrica que algún día voy a contar sobre el guardián del umbral. Pruebas, aliados y enemigos, el acercamiento a la caverna más profunda, la ordalia o la gran prueba, la recompensa, el camino de regreso, la resurrección y el regreso con el elixir. Esto cabe dentro de los 7 tipos básicos de historia. Aún yo no defino muy bien en qué historia va a encauzarse mi historia de Magical Gabriel. Me dice 2 arquetipos de personajes útiles para poblar tu historia. Hay un héroe, hay un mentor, un guardián del umbral, un heraldo, un trickster, un embaucador, ¿no es cierto? Está la sombra y están los aliados. Esto es súper útil para que en tu cabeza o en tus textos vayas armando esta historia y vayas encajando tus personajes. No tienen por qué ser estrictamente el arquetipo, pero sí pueden formar parte de la historia y sutilmente sugerir su participación en la historia que estás creando. Las ideas claves de Vogler dice que te sirven especialmente: no sigas el esquema como una fórmula rígida, úsalo como una brújula, no como una receta. El cambio interno del personaje es lo más importante, es esto lo que hay que tomar en cuenta en la historia que estamos creando. Las pruebas y aventuras deben ser significativas emocionalmente, no solo cosas que pasan. Ese es un punto súper importante, y ahí también como ilustrador lograr despertar la emoción a través de una imagen es algo que yo siempre he considerado que es complicado de hacer, o sea, requiere cierta habilidad. Y no siempre sé si es, o siempre me he hecho la pregunta de si es algo buscado aposta por los autores. O sea, sé que lo buscan, pero no sé si lo logran de manera formal, a través de su conocimiento, de decir, coloco esto aquí para que despierte esto, uso este color para que despierte la emoción, o es algo más intuitivo, o ambas cosas. La emoción, dice, debe ser clara y visual, perfecto para libros ilustrados, y el mentor no siempre es una persona, puede ser una carta, un recuerdo, un objeto especial.
Luego me ofrece que si quiero armar una plantilla práctica basada en esto. Hay otro tipo de plantillas que he intentado probar también, que también voy a ver más adelante y se los voy a mencionar, en que uno puede ir encajando todos estos elementos cuando ya tiene una historia para irla desglosando en pedazos que te permita ser más manejable, porque la mayoría de estas historias, o cuando tú quieres crear una historia, al principio tienes una idea general, a veces tienes una idea general bastante clara, y puedes incluso tener el principio, puedes tener el final, pero tienes que rellenar el medio. En este caso, mi idea era más bien basada en mis experiencias, tienen que tener algo de coherencia, no tengo exactamente la idea todavía muy clara, sé del personaje, sé la época, sé sus gustos, o sea, tengo fragmentos de la historia que las voy a ir armando como un rompecabezas. Este es el episodio 2, no tengo idea cuántos episodios van a terminar siendo. La verdad es que no es un tema en este momento para mí. Perdón, solo es para yo tener un hilo conductor de esto, para poder llevarlo hasta el final. O sea, ojalá poder llevarlo hasta el final, lo más cercano al final posible. Entonces le explico a la IA, yo uso un lenguaje coloquial, a veces incluso le coloco gracias y por favor. Después leí un artículo que decía que cada vez que le decías gracias estabas ocupando no sé cuántos litros más de agua. Le aproveché de preguntar a la misma IA al respecto y me dice que no, que eso no es cierto, porque la forma de cómo ellos interpretan el lenguaje estructurado obvian todas esas palabras de cortesía y que no hacen ninguna diferencia en el resultado que la inteligencia artificial va a darte, pero que sí te hacían sentir bien. Y la verdad que a mí, como yo lo interpreto como un asistente, no me gusta imponerle cosas. Sé que es un algoritmo, que no es una persona, no tiene emociones. De eso también quiero hablar en el video que voy a construir con respecto a la inteligencia artificial. Pero me gusta ser cortés, me hace sentir bien ser cortés. Entonces, bueno, le digo que no tengo muy claro la edad del lector de mis libros, pero imagino que mayores de 10 años, porque igual voy a tratar o quiero tratar conceptos un poquito más complejos. Y te puedo dar algunos datos e ideas que tengo para que me ayudes a darle forma. Entonces aquí viene lo más interesante. Me dice claro que sí, me dice cuéntame todo lo que tengas en mente, datos sobre el personaje, la época, mundo donde transcurre, alguna escena o imagen que te imagines, algún tema o mensaje que te gustaría transmitir. No importa si es desordenado, ideal porque tus ideas no siempre son ordenadas, o sea, la mayoría de las veces no son ordenadas. Entonces me dice, tírame todo lo que tengas y lo organizamos juntos. Y entonces le coloco todo este texto aquí, que es texto tomado de mis notas, ¿no es cierto? El personaje principal se llama Gabriel, tiene 10 años, es solitario, tímido, tiene 2 grandes intereses, las computadoras, lo sobrenatural, y empiezo a agregarle cosas así. A Gabriel le gusta ir a los cementerios, a leer los epitafios, trato de darle la mayor cantidad de información posible. Tiene un primo llamado Luis con el que juega, pero muchas veces pelea. A Gabriel no le gustan las arañas, Gabriel le teme a la oscuridad, a pesar de que se siente atraído por temas como la magia, la brujería, los ovnis, los misterios y así. Ahí le digo que obviamente estas son la mayoría de las ideas sueltas que tengo y que me gustaría desarrollar de alguna manera, y obviamente no es necesario incluirlas todas. Y me dice, excelente, de verdad. Tienes un personaje riquísimo, lleno de matices, emociones reales, detalles, bla, bla, bla. No vamos a inventar mucho más, solo vamos a descubrir la historia que ya está latiendo acá. Entonces hace una primera organización de las ideas y dice el personaje principal y lo va ordenando de una manera mucho mejor que lo que puedo hacer yo. Se mueve entre el miedo y la fascinación, tiene rituales raros como dormir al revés, cavar tesoros, tiene conflictos, el bullying de sus pares. O sea, la inteligencia artificial permite ver o ordenar esas ideas y darte una estructura que muchas veces tú, embebido en tus propias ideas y embebido en mis recuerdos, por ejemplo, no logro ver. Y aquí ordenados ya va tomando una forma que me entusiasma de historia. O sea, ya puedo como que voy viendo un hilito que va creciendo de una historia. Es imaginativo, con miedo a la oscuridad, pero atraído por lo misterioso. Después dice relaciones importantes. Marcela, la chica que lo defiende, pero ante la que reacciona torpemente. Pieza emocional clave, me coloca Alejandra, su hermana pequeña y cómplice, porque es 4 años menor que yo. Luis, el primo, relación de amor-odio,
podría ahí haber alguna escena interesante. Christian Bam Bam, compañero de aventuras más rebeldes. Estos personajes son aliados y pruebas en su viaje. Entonces ya lo va encajando en el viaje del héroe. Y ese encaje es lo que la IA te puede ser muy útil en ese encaje, porque es lo que a veces a nosotros nos cuesta. Elementos mágicos, místicos o misteriosos, dice la casa con eventos sobrenaturales, cementerios y epitafios, cuevas en el cerro, ovni real avistado, gatos que lo rodean mientras duerme, cine invertido por un agujero en la pared. Entonces me dice que tengo un universo ahí para explorar, además así como que te da ánimos, no solo te da el texto, sino que es como que fuera un amigo que tiene mucho conocimiento, que es mucho más ordenado que tú y te ayuda con esto y es fiel y está 100% ahí para ti. Entonces dice, ahora basándome en el viaje del escritor, te propongo esta forma inicial de estructurar tu historia. Y me da posibles esquemas para mi libro ilustrado. Siempre bajo la premisa del viaje del héroe, ¿no es cierto? El mundo ordinario, que es la base o el mundo en el cual se mueve el personaje. Gabriel vive en una casa extraña, es solitario, sufre bullying, juega con su hermana y explora cuevas. Después está el llamado a la aventura. Algo raro sucede en su casa o en las cuevas, una aparición, un descubrimiento, una carta antigua, un objeto misterioso. Como yo tenía estos sueños que encontraba algo, a lo mejor puedo usar eso y decir que en realidad en uno de esos tantos intentos encontré algo. O en la cueva, o encontré algo en el patio que me hizo ir a estas cuevas. El rechazo a la llamada, que Gabriel obviamente tiene miedo, quiere ignorarlo, pero su curiosidad lo vence. Las noches que pasé en vela pensando y además escuchando ruidos y cosas en la casa. Encuentro con el mentor, perdón, que podría ser simbólico, una visión, un gato extraño, un epitafio que cobra vida, algo que le da coraje. Ahí podría, por ejemplo, en este momento se me ocurre encontrar una tumba en el cementerio local cuyo nombre, ¿no es cierto?, tenga relación con algo que encontré en la casa, que puede ser una carta oculta en una pared o en un cofre enterrado. Bueno, además hay una cosa que me acabo de acordar, no sé si la voy a ocupar, pero en Iquique hay muchas leyendas y algunas experiencias tengo al respecto de cavernas que recorren toda la ciudad, así que también podría haber ahí algo interesante. Dice, cruzar el umbral, Gabriel decide investigar el misterio de la casa del tesoro de un ovni. Pruebas aliados y enemigos, se enfrenta a sus miedos, a la oscuridad, a las arañas, se pelea y reconcilia con Luis o Bam Bam, se avergüenza frente a Marcela, Alejandra lo ayuda de forma inesperada, eso me gustó. Acercamiento a la caverna profunda, llegar a un lugar de máximo peligro, las cuevas, una visión en el cementerio, enfrentarse a un miedo enorme, la ordalía que tiene que enfrentarse de verdad a su miedo, la oscuridad total, perderse, enfrentar a un ser sobrenatural, la recompensa, Gabriel supera su miedo, descubre algo, un tesoro simbólico, valentía, amistad, autoaceptación. Esto es casi, no sé, como catártico. Esa es la palabra que estaba buscando, es como una catarsis. El camino de regreso, regresa a casa cambiado, más seguro de sí mismo. Hay una resurrección, se atreve a contar su historia de terror más aterradora aún, o enfrenta a lo que le hacían bullying. Por ejemplo, eso ya incluso me da ideas para colocar esa imagen que la tengo ya prehecha, pero la tengo que rediseñar con el nuevo estilo que estoy desarrollando como parte final de la historia, como corolario de la historia. Regreso con el elixir, dice, ahora es más valiente, más dueño de sí, quizá incluso se reconcilia con Marcela o le muestra sus sentimientos, no sé, podría haber ahí un toque de amor infantil. Algunas sugerencias de enfoque, el tono puede ser misterioso pero cálido, un poquito de miedo pero también ternura, humor, fantasía. Me encantaría poder lograr todos esos conceptos. Un tema profundo, enfrentar los propios miedos, aceptar quién eres, el poder de la imaginación. Eso es acá hay un tema súper importante en el desarrollo de historias, y es que tú tienes que poder no solo describir en pocas palabras tu historia, porque cuando se la presentas a un editor, por lo que he leído, cuando se lo presentas a un editor tienes que poder venderle tu producto, que es tu historia, sino que además tienes que tener claro cuál es iba a decir el hilo conductor, pero en realidad no, es como el basamento de la base de esta historia, qué es lo que hay detrás de la aventura.
El estilo visual dice oscuros y mágicos, pero no terroríficos de verdad, colores nocturnos, luces de faroles, cielos estrellados. Hay un tema con la iluminación que a mí me encanta, que por eso estoy estudiando en la escuela de Jan Freys, porque aunque estoy atrasado con los videos últimamente, él habla mucho sobre ese tema y es una gran fuente de conocimiento y de inspiración para trabajar con los temas de la luz, si es que me aplico como buen estudiante. Entonces, bueno, me vuelve a sugerir que si quiero armar una plantilla guía, qué sé yo, si prefiere que elijamos qué elemento mágico de todos los que mencioné yo anteriormente podría ser el motor central de la historia. Entonces, como él menciona aquí, como ChatGPT menciona el motor central de la historia, le digo que antes de eso me gustaría agregar que de alguna manera quisiera que en el relato quedara la duda de si las cosas que ve o experimenta Gabriel pasaron de verdad o son solo parte de su mundo imaginario. Esa sería la vuelta de tuerca que me gustaría darle a esta historia. Entonces, le digo además que quiero agregar como elementos mágicos o posibilidades un tarot que puede ser hecho por el mismo Gabriel y un libro de magia. Entonces me dice, perfecto, dice, ese detalle que agregaste es muy poderoso, que el lector no sepa nunca del todo si lo que vive Gabriel es real o imaginación, le da un tono ambiguo, poético, profundamente humano. Además, eso conecta perfecto con el hecho de que Gabriel es soñador, solitario y tímido. Perfecto. Después, tono y realidad ambigua. Ahora dice, te organizo ahora tus nuevas ideas dentro de la edición general. A lo largo del libro, lo sobrenatural y la imaginación de Gabriel se mezclan. Las pruebas o aventuras pueden ser interpretadas de dos formas, como hechos reales y mágicos, como fantasías de un niño que busca escapar del bullying y la soledad, y el final puede dejar pistas sutiles en ambos sentidos, sin aclararlo del todo. Y ahora que lo leo, como bueno, uno nunca está libre de las emociones y mientras uno está leyendo está recordando cosas o soñando, imaginando. Me encantaría, por ejemplo, que este libro pudiese, una vez concretado, llegar a ese niño distinto, a ese niño que es considerado raro por el resto, que se ha encerrado en sí mismo, casi por un lado como opción propia y por otro lado porque no puede lidiar con su entorno, tanto por su sensibilidad como también por cómo la sociedad se maneja, sobre todo con las personas que escapan un poquito al común de los niños. Generalmente la gente, no sé, pues los padres imaginan tener niños que les guste el deporte, jugar a la pelota o no sé, tener gustos más como estándar. Y yo creo que para mis padres tiene que haber sido bastante difícil haber sido padres de un niño como yo. Yo sé que no fue fácil. Y menos con las herramientas que ellos tenían. Entonces, tal vez con que yo pueda crear una obra que toque a un niño o a un padre y lo haga sentir que conecta con su hijo, creo que me daría más que por satisfecho en esta vida. Dice, a lo largo de los años ya. Las pruebas o aventuras pueden ser interpretadas de dos formas, como hechos reales y mágicos, como fantasías de un niño que busca escapar de una soledad, y al final puede dejar pistas sutiles en ambos sentidos sin aclararlo del todo. Están los nuevos elementos mágicos, posibles formas de integrar todo en la historia. Dice Gabriel tira las cartas de su tarot para decir que va a encontrar un tesoro. No me gusta mucho esa idea. Gabriel interpreta las cartas como una guía para enfrentar su miedo a la oscuridad. Sí, quiero usar las cartas de alguna forma, pero que no sea Gabriel el niño tarotista. El libro de magia podría contener un hechizo para invocar protección, pero después no sabríamos si de verdad funciona o si todo pasa en su cabeza. Me llama la atención o me interesa la idea de repente de que Gabriel haya encontrado un libro que en realidad no es de magia, es otra cosa y él la interpreta como un libro de magia. Puede estar dañado de alguna forma, también podría ser. Eso es interesante. Y me da hasta propuestas para avanzar, ¿no es cierto? Definimos el motor central de la historia, me dice, el tesoro enterrado, una predicción del tarot, un suceso sobrenatural que empuja la aventura. Me gusta lo del tesoro enterrado y que tenga alguna relación con lo sobrenatural. Por ejemplo, a través de un sueño. A través de un sueño, por ejemplo, que Gabriel sueñe encontrar este tesoro y cuando va a hacer el hoyo número 20 en el patio de la casa, antes de que la mamá le pegue con la cuchara de palo de cocinar, encuentre
este libro viejo ajado o una caja, por ejemplo, que puede ser una caja de, no sé, de metálica oxidada vieja y dentro encuentra este manuscrito y algunos objetos a lo mejor adicionales y que despierten su imaginación y el libro se logre entrever, por ejemplo, el nombre del dueño anterior del libro y va al cementerio y encuentra la tumba del dueño del libro, por ejemplo, muy a lo Harry Potter de alguna forma. Me da risa porque me lo imagino. Y esto el libro habla de unas cuevas y de algo en la cueva que lo va a ayudar, un talismán a lo mejor para tener la capacidad de enfrentarse a estos chicos que le hacen bullying. Y ese es el superpoder que él busca y que encuentra al final enfrentándose a ese miedo a la oscuridad, porque en la boca de la cueva está la oscuridad y él tiene que enfrentarse ante ese miedo. Me dice que si me gustaría elegir el motor central de la historia, me dice que me puede dar 2 o 3 opciones basadas en lo que ya tengo, y le digo que me diera algunas sugerencias para el motor. Entonces me dice motor central de la historia, el tesoro soñado, que es como lo que quiero. La profecía del tarot, eso es algo más descartado. El libro de magia perdido es una opción, una mezcla entre el 1 y el 2. Mi impresión, dice ChatGPT. Si quieres una historia de búsqueda, opción 1. Dice, si quieres una historia de destino y signos mágicos, opción 2. Si quieres una historia de transformación personal, opción 3. ¿Cuál de estas opciones te atrae más? Antes de continuar con eso, porque ya llevo media hora con el video y no quiero que estos videos sean muy muy largos para que no se vuelvan aburridos, quiero mencionar solamente que aquí tengo un montón de libros que pretendo leer. Si me da el tiempo, tratar de buscar. Tengo una capacidad de lectura bastante eficiente, así que tal vez pueda leerlo rápido. Que me ayudan, por ejemplo, El viaje del escritor. Bueno, está en español, no hay ningún problema. Quiero profundizar un poquito en ello. También tengo aquí el Cómo empezar a escribir historias de Alberto Chimal, también en español. Vamos a ver qué tal. Children Picture Books de Martin Salisbury y Morak Stiles. Vamos a echarle un ojo. El arte de crear historias visuales o de contar historias visuales. Tengo un pequeño documento de 7 páginas que habla sobre cómo se construyen los actos. Vamos a echarle un ojo también. La guía completa, o este es para escribir el curso completo de escritura para niños, para desarrollar ideas de escritura desde la idea hasta la publicación, de Clementine Vauvois, tiene un nombre rarísimo. Todos estos títulos los voy a dejar abajo en la descripción por si a alguien le interese buscarlos. Tal vez si quieren les puedo enseñar cómo encontrarlos, como los encontré yo. How to write a children's book and get it published, de Barbara Seuling, tercera edición, que si hay tercera edición quiere decir que debe ser relativamente bueno. La anatomía de una historia o la anatomía de la historia de John Truby. Este es un libro, bueno, el siguiente es un libro que hace tiempo quiero leer, de Magic Words, las palabras mágicas, escritura de grandes libros para niños y jóvenes adultos. Está interesante. Y por último, no está me falta uno. Sí, bueno, está más allá. De Usborne, Write Your Own Book Story. No sé lo que significa Usborne, born de nacer. Bueno, ahí lo vamos a buscar, o es el nombre de alguien en realidad. Cómo escribir tu propio libro. Y este es uno de los que quiero leer hace tiempo y que he empezado así a medias, que es un libro de Anne Whitford Paul, que es una señora ya de cierta edad que ha escrito muchos libros, y hay un curso que yo vi en SBS Learn que es al respecto de escritura de libros, donde ella cuenta cómo escribir libros y da su experiencia, y es una señora adorable. Así que creo que voy a volver a revisar ese curso, porque ahí creo que hay material muy bueno. Me encanta cómo ella describe las cosas que hay que pensar para construir una historia. Y por último, tú puedes escribir libros infantiles, segunda edición de Tracy Deals. Ya veremos qué opinión obtengo, qué información obtengo de cada uno
de estos libros. Y eso sería todo por este episodio. Ojalá se suscriban, denle like, comenten, por favor comenten. Si algo de aquí les resuena, síganme en esta historia, acompáñenme. A lo mejor les entusiasma y empiezan a escribir sus propias historias utilizando sus experiencias y veamos qué resulta. Bye bye.